Muchísimas gracias por seguir acompañándonos y es que bueno, como ustedes lo vieron en el bloque anterior, me encuentro con el doctor Prier y el doctor Montoya hablando acerca de enfermedades de transmisión sanguínea, más conocidas como enfermedades de transmisión sexual. Ya hicimos un recorrido conociendo acerca de sífilis, virus de papiloma humano y vamos a dar un salto ahora acerca de gonorrea. Esto es otro concepto que hemos escuchado incansablemente, que no nos gusta para nada ni mencionar, se escucha horrible esa palabra, pero doctor Montoya es una realidad y hay que asimilarla como tal. Correcto. Y la gonorrea generalmente presenta más síntomas en hombres. Aquí es otra cosa muy importante. Muchos de los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual o sanguínea son en mujeres, los síntomas, o son las mujeres las más mayoritariamente afectadas. Pero la gonorrea sí tiene una predilección más por hombres. Entonces, en estos casos, la gonorrea se manifiesta con una secreción amarilla, purulenta, tipo leche condensada, ¿verdad? Exacto. Y yo creo que a nadie se le va, bueno, a los que lo hemos visto, ¿verdad? Se nos ha olvidado cómo se ve una gonorrea. Al final, el hombre, ¿verdad? La secreción que tiene por el pene, por la uretra, es mucha cantidad. Ahora, los síntomas es esa principalmente y un dolor, ardor, una disuria, lo que nosotros conocemos al orinar. La mujer los síntomas son un poquito más solapados y muchas veces se tiende a confundir con el flujito que dicen las muchachas que tienen, pero igual la mujer puede presentar síntomas, aunque un poquito más, con menos intensidad. ¿Okay? También puede presentar la disuria, o sea, el dolor al orinar, inclusive el dolor al tener las relaciones sexuales, que es conocido como dispareunia. Esta es una enfermedad que sí se identifica contando los días o a veces puede que no se manifieste de inmediato. Esta sí también tiene sus días, esta alrededor anda como de una semana. Esta enfermedad tiene una ventaja que es que se puede hacer un diagnóstico al directo, o sea, es nada más ver el microscopio. Se toma una muestra y se hace una tinción y se ve el microscopio. No es muy sensible, tiene que ser una persona muy capacitada, con mucha experiencia. Y por eso igual se prefiere también la biología molecular, igual que las anteriores y todas las enfermedades que vamos a hablar ahorita. Es muy sencilla, la muestrita es solamente una muestra de orina, preferiblemente la primera muestra de la mañana, y es una técnica súper rápida y es así, se dice que para ver todos los tiempos que hemos hablado, que se llama el tiempo de ventana, se prefiere después de un acto sexual de riesgo 15 días a 22 días después. ¿De qué manera, doctor, comienza a manifestarse? Así lo primero que uno puede decir, ya con esto sospecho. Ardor a orinar, muchas veces. Entonces empiezan los pacientes masculinos, y eso es muy importante, los masculinos, o sea, los pacientes masculinos, los hombres, tenemos muy poco, o sea, con muy poca frecuencia infecciones del tracto urinario, principalmente por una razón anatómica. La uretra de los hombres es muchísimo más larga que la uretra de las mujeres, por eso las mujeres, las infecciones del tracto urinario son tan frecuentes, porque la uretra es muy cortita y cualquier bacteria que se encuentre en la región pues va a colonizar y crear infección. En hombres, un hombre que nos consulte por un dolor, un ardor al orinar, normalmente siempre le mandamos exámenes para ver cómo está el asunto, qué es lo que está sucediendo. Y con mucha frecuencia se diagnostica gonorrea. El tratamiento de la gonorrea realmente es un tratamiento sencillo, ¿verdad? No es un tratamiento de muchos días ni un tratamiento, ¿verdad?, alarmante. Sin embargo, ahí es donde viene el segundo tema o la segunda enfermedad de transmisión sexual sanguínea, que es la clamidia, que muchas veces son coinfecciones. Entonces son pacientes que tratamos por gonorrea con la dosis del antibiótico que se les debe dar, pero después del periodo de recuperación de la secreción leche condensada, quedan con una secreción ahí un poquito transparente, amarillenta, y el paciente todavía refiere síntomas. Entonces, a esos pacientes que todavía sienten síntomas o tienen síntomas posterior al tratamiento con gonorrea, siempre hay que darles, muy probablemente esté coinfectado con clamidia, que es la otra. Entonces, la clamidia en estos casos, igual hay que dar tratamiento combinado siempre con gonorrea por clamidia, por una simbiosis, ¿verdad?, bacteriana que ocurre entre ellas. Y ahí lo más importante también es que en las mujeres también genera síntomas. Una de las importancias más grandes que existe sobre clamidia es que los síntomas son un poquito más solapados y que en las mujeres pueden producir junto con gonorrea y otros microorganismos, una enfermedad que se llama enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Okay? Eso es que estas bacterias
ascienden por el tracto genitourinario de la mujer, infectan útero, pueden llegar a trompas, ovario y demás. Y se dice, depende de la literatura, que hasta un 20% de las pacientes diagnosticadas con clamidia pueden tener problemas de fertilidad. Importantísimo. Sí. Ahora, cuando el paciente es diagnosticado, recibe el tratamiento, ¿el virus se muere, desaparece o se duerme y puede volver a aparecer en adelante? Por lo general, bueno, esta es una bacteria. Esta bacteria suele ser, hasta el momento no se han reportado muchos casos de resistencia al antibiótico. Entonces, con un tratamiento adecuado, ¿verdad?, con los tiempos y con las tomas en el momento que se debe, por lo general el paciente recupera muy bien su función, no se queda ahí. Hay una cosa que sí es importante: estos pacientes, igual como cualquier otra enfermedad, van a generar anticuerpos y van a ser positivos para anticuerpos el resto de su vida. Pero eso que te digo es como cuando a una persona le da varicela o cuando le da cualquier otra enfermedad. Por eso es que no se recomienda para en un futuro, o que esa persona tenga muy presente que en algún momento tuvo el episodio de la enfermedad de transmisión sanguínea, porque si en algún momento le hacen ¿cómo se llama?, la determinación de anticuerpos, va a dar positivo. Entonces a esa persona tiene que estar recordando que sí fue que le dio alguna vez y que no es que tenga un periodo agudo en ese momento. Entonces es importante, por eso le tomo la parte del laboratorio de biología molecular, que ese es el que sí te da si tiene un periodo agudo. Eso es importante. Además, ¿sigue siendo la persona contagiosa o deja de serlo? Cuando ya se cura, se le da la remisión y salió completamente de la infección, ya quedó completamente curado. Por eso es importante, doctor, recibir el tratamiento. Yo estoy segura que de repente en casa hay muchas personas guardando silencio, sufriendo de dolor y ese desgaste por pena. Y de verdad que no vale la pena pagar ese precio. Exactamente, era lo que hablábamos anteriormente. Muchos pacientes se quedan en sus casas y dicen, voy a dejar que esto pase, voy a dejar que esto pase, y yo creo que más bien esto empeora, ¿okay? Y probablemente, por ejemplo, un hombre con gonorrea, sí, no solo, ¿verdad?, es la gonorrea y la secreción, sino que la infección ascendente, exacto, la prostatitis, la epididimitis, o sea, ya estamos hablando de una infección que se está complicando cada vez más. Exacto. Entonces, atención rápida, los síntomas, como les decía anteriormente, un hombre que le arda al orinar y que vean que empieza a tener una secreción un poquito ahí sospechosa, acudir al tratamiento temprano. Exacto. Doctor, hablemos un poquito acerca de tricomonas. Es que a mí personalmente me resulta un término bastante nuevo. La tricomonas es frecuentísima. Súper frecuente también. Y es causada por... Ese sí es un parásito en realidad. Es un protozoario. Creo que es la única enfermedad de transmisión sanguínea que es más bien causada por un protozoario. Esta enfermedad también se da por el contacto sexual más que todo. Es muy importante porque este parásito, como es grande, en realidad es muy fácil la identificación en una orina. Aunque usted no lo crea, se puede hacer el diagnóstico con una orina la primera de la mañana, y es muy muy sencillo dar un diagnóstico. De hecho, suele ser parte de lo que uno hace en el trabajo de día a día, que los médicos mandan el examen general de orina, y es muy frecuente encontrarse, y así es como se hace el diagnóstico por lo general, digamos que fortuito, o sea, que es al azar. Entonces la mayoría de pacientes nos damos cuenta que tiene esta enfermedad gracias a este examen, y es súper sencillo, súper rápido de hacer. También el único detalle es que se ocupa una persona muy entrenada para esto. Y vuelvo de nuevo, biología molecular sigue siendo el estándar de oro, también lo agarra con biología molecular. Eso, ¿y cómo? Perdón, doctor, es muy importante porque veo que hemos hablado de virus, de bacterias y de parásitos. Esto es, en resumen, lo complejo que son estas enfermedades de transmisión sanguínea, y hay que respetarlas como tal, porque de verdad es un tema bastante complejo que nos cuesta entender, pero justamente por eso, doctor, es tan importante la asesoría médica y acudir al especialista. Exactamente. Y en caso de la tricomonas, ¿verdad?, yo creo que esa es otra enfermedad de transmisión sexual pivote con signos o con síntomas muy llamativos, y es la paciente que consulta por una secreción amarillo verdosa. La secreción amarillo verdosa
y que cuando uno como profesional de la salud hace la exploración física, tiene un olor muy particular que yo creo Muy que fuerte. no, sí, exacto, no se olvidaría. Un olor de unas tricomonas es un olor particular y que no, vamos a ver, las pacientes muchas veces dicen, yo misma siento que huelo mal, ¿verdad? Y ese es uno de los síntomas que la paciente viene. Y ya uno pues más o menos se imagina qué podría hacer, y ya cuando uno empieza a indagar pues ya se da cuenta que muy probable sea tricomonas. Igual uno siempre manda pues el examen el EGO, ¿verdad? El examen general de orina, y que se reporta con mucha frecuencia también. Se recuerda. Ya cuando, si uno quiere ser un poquito más, vamos a ver, más quisquilloso con el diagnóstico, cuando uno hace la especuloscopía puede observar en el cervix, que es un cervix en fresa, de hecho que así se ve el cuello del útero, ¿verdad? Con hemorragias puntiagudas, que se le dice así, puntiforme, entonces se le dice como el cervix en fresa. Pero en realidad con la secreción amarillo verdosa y que la paciente pueda oler o que sienta que huele mal, es uno de los síntomas que nos consultan en realidad. Si no se atiende, puede empeorar. Sí, vamos a lo mismo. Asciende, ¿verdad? Produce la más enfermedad pélvica inflamatoria y también la infertilidad. Infertilidad e inclusive las infecciones del tracto urinario propiamente, que a la paciente le duele orinar. Mira, es que me duele mucho el orinar, cuando tengo la vejiga llena no puedo vaciar porque me duele demasiado, siento como agujas al momento que estoy orinando, y ya uno empieza a indagar un poquito, se manda el examen y no era una infección por una bacteria clásica del tracto urinario, sino que más bien era una infección por tricomonas, que era un parásito y que era enfermedad de transmisión sexual. Y se puede tratar y curar perfectamente. Exactamente. Eso es muy importante. Ahora, hablemos un poquitito acerca del tema de protección. Creemos que el condón es milagroso, que eso nos libra de todo. ¿Qué tan cierto es, doctor, que el condón es milagroso y realmente qué es lo que debemos hacer para protegernos? Sí, bueno, el condón, como cualquier otra barrera, el número uno es que sí impide, ¿verdad?, en gran medida lo que son los embarazos. Sin embargo, no es completamente infalible. Al igual, sí protege bastante contra la que es el contagio con estas enfermedades. Sin embargo, no es infalible. Sí hay momentos en los que perfectamente nos podemos contagiar. Como ya lo hemos visto, ¿verdad?, las enfermedades no solamente están propiamente en el pene o propiamente en la vagina. Las lesiones también están en muchas otras zonas del aparato genitourinario, y esos roces son los que van a generar el contacto, como le acabamos de decir, que es el contacto sanguíneo. Entonces el contacto con los fluidos que hay dentro de los chakras o dentro de las lesiones, ese contacto uno con el otro es lo que es realmente peligroso, y ahí es donde definitivamente el condón no llega. Es muy importante porque de repente para los padres de familia es un poquitito difícil asimilar que sus hijos ya crecieron, que ya tienen pues una vida sexual activa, y yo creo, doctor, que vale la pena pues terminar de asimilar eso, y que la clave está en la educación sexual que le hayamos dado desde pequeñitos a los chicos. Exactamente, educación sexual segura. Yo creo que esto es otra de los puntos que hacemos siempre énfasis en cada una de las enfermedades que nosotros tratamos. Siempre la prevención. Yo creo que no cerrar los ojos, porque muchas veces los papás cierran los ojos. No, mi hijo no tiene vida sexual activa, o no, mira, mi hijo tiene un novio o una novia y simplemente estoy seguro que ellos no tienen actividad sexual. Y yo se lo decía a una mamá un día, esto es cuestión de tiempo para que inicie la actividad sexual. Puede ser que tenga un novio, pues está bien que tenga una pareja estable, y que dicha que tenga una pareja estable, porque eso nos permite que realmente no haya un contacto sexual con una cantidad enorme de personas. Pues bueno, si tiene una pareja estable, felicidades, porque como está ahorita, digamos, la población, como va avanzando la parte de la globalización, como estamos viendo que cada vez estas enfermedades se empeoran más, y que, ¿verdad?, esta parte de la sexualidad muchas veces se tiene como un tabú, pero lo más importante es la prevención, que consulten al médico. Nosotros le podemos asesorar papás, podemos asesorar a los niños o a los adolescentes, porque en realidad cada vez es a edades más tempranas las enfermedades de transmisión sexual, que antes se pensaba que eran los adultos, y no, hemos tenido pacientes jóvenes, adolescentes, 12, 13, 14 años, con enfermedades de transmisión sexual y con
complicaciones graves, que eso es lo que más nos preocupa, porque no es lo mismo tener un paciente anteriormente con una enfermedad de transmisión sexual que uno pensaba que a los 40 años ya podía tener un cáncer de cervix, a pacientes de 20 años con cáncer de cervix. Entonces, en general, el mensaje es este: prevención, mente abierta, que es algo sumamente importante, y ser sinceros, ¿verdad?, cuando acudan a su médico. Bueno, doctores, muchísimas gracias, muy complacida de haber contado con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Con todo el gusto, que estamos para servirles. Muchas gracias a todos ustedes, también muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de este su programa, Salud a la Carta.